Seguidores de este canal, muchas gracias por andar en estos lares. Y hoy les voy a compartir un poco la idea y lo que me deja después de haber visto el documental One to One, John y Yoko. Me voy a centrar ahorita en el primer párrafo que ustedes pueden consultar en Wikipedia. Dice que es un documental de 2024 dirigido por Kevin MacDonald y Sam Rice Edwards. La película sigue los años que John Lennon y Yoko Ono pasaron en un apartamento de Greenwich Village, así como diversos acontecimientos de la política estadounidense, tales como la presidencia de Richard Nixon, más bien el primer mandato y el segundo, y las protestas en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam. Se centra en el concierto benéfico One to One que Lennon y Ono dieron para los niños de la escuela Willowbrook, que más bien yo creo que era una institución mental. Sean Lennon, hijo de Lennon y Ono, supervisó la masterización del audio y de las imágenes. Eso me da un poco la idea de qué hablar con respecto a este nuevo material. Y digo nuevo porque hay, por un lado, y voy a aclarar que habrá destripe, es decir, spoilers, como dicen los grandes comentaristas del cine. Y creo que la satisfacción primera de ver imágenes nunca antes vistas, o inéditas, vamos, de John Lennon y Yoko Ono en su apartamento, del que habla de la ¿cómo? De la Greenwich Village. Y, y más bien hermoso la recreación que hicieron de ese apartamento o departamento. Nos pusieron la cama, literalmente, o gráficamente, mejor dicho, nos pusieron la cama con la idea de estar cambiándole de canales, nos ponen en la idea de cómo es que surgen las decisiones de Lennon y Yoko para sumarse a proyectos y apoyar a proyectos sociales, ¿no? De movimientos y de sociales. Es esta manera en que de un momento a otro cambian de canal, se ve un anuncio, se ve la terminación de un programa de televisión, hay un segmento de noticias y de repente aparece la pareja para hablar de lo que están realizando. Esa es la manera en que nos conducen a través de esta historia que particularmente yo no conocía. Habíamos visto en los 80s, en 87, 88, este videocassette o Laserdisc de este concierto que también surgió el disco compacto, bueno, el vinil, por supuesto, en vivo en Nueva York, pero por ejemplo yo no entendía o nunca supe de qué iba ese concierto. Al día de hoy ya hay mucha información con respecto a este material, lo podemos consultar brevemente. Digo, hay una información muy escueta en Wikipedia, pero lo que a mí me gusta de este documental es eso, la manera en que nos introducen a los movimientos políticos y sociales que estaban ocurriendo en Estados Unidos. Ese es yo creo que el trabajo de este documental, esos acontecimientos, y toman y aprovechan como recurso la música de John Lennon. Cuando se trata, ponen una canción de la Plastic Ono Band o sí, ¿no? Del primer álbum de Lennon, y así nos van colocando las canciones de acuerdo con el tema que se está tratando en el documental. Hay un acierto en ese sentido porque vemos entonces a una pareja comprometida en primera con su relación, en segunda con el apoyo a personajes esos personajes políticos. Miren, hay un montón de nombres que de repente dices, oye, ¿quién es Jerry Rubin, Allen Ginsberg, bueno, escritor, autor, poeta, etcétera, John Sinclair, David Peel, etcétera? Hay un montón de nombres que dices, bueno, ¿quiénes serán estas personas? De momento voy a hacer un poco el resumen de lo que vi. Primero hay
una grabación telefónica de Yoko hablándole a alguien, no recuerdo quién, de cómo ella desde la disolución de los Beatles se vio eh, agredida, incluso antes, de cómo la consideraban como una mujer fea, incluso le deseaban que mal y que su hijo no naciera, un primero, segundo o tercer embarazo ahí que, que no sucedió, no sucedió el parto. Eh, entonces Lennon y Yoko empiezan a relacionarse con estas figuras y los invitan por ejemplo, con Jerry Rubin a querer apoyar en un tour, en una gira que se llamó Free the People. Entonces la idea era recaudar dinero para apoyar y liberar a todos esos presos políticos, mayormente de la raza afroamericana. A mí me gustaría decirlo como lo mencionan en el documental, pero puede sonar todavía incluso fuera de contexto y hasta agresivo. Pero bueno, y son mayormente esos presos políticos son gente de esa raza, de esta raza que lucha, siempre ha luchado para eh, posicionarse como simplemente personas a las que por alguna extraña razón en esa época los odiaban. O sea, no hay partes que yo no entiendo. Además iba yo a decir esto de, a mí nunca me ha parecido, nunca me ha gustado imaginar y nunca me he pronunciado como alguien que puede odiar a Yoko Ono. O sea, la mujer, cada vez que la veo en imágenes, solo está haciendo su trabajo de pareja y con John Lennon. No era la pareja perfecta, eh, ni tampoco Lennon era un santo o Yoko Ono, pero están en esa labor de pareja, insisto, apoyando estos movimientos. Hay escenas muy, vuelvo a decir, como nuevas, inéditas. Hay una exhibición de Yoko en donde pareciera que está inconclusa y se lo hacen saber, pero es para que el público la completara, la complementara. Incluso hay una niña que choca con una pared, digamos, transparente. Sí sorprende. También, bueno, vemos escenas de la primer mujer afroamericana que va a legislar en el Congreso. Es increíble la cantidad de escenas de guerra que nos muestran todo este dolor, llanto, sufrimiento, miedo que ocasionaban los bombardeos y demás. Ya mencioné a todas estas personas. Se dejan ver por primera vez, al menos yo lo veo por primera vez, la liberación de no sé qué tipo de persona era, cuál era su labor, John Sinclair, que fue, eh, eh, ¿cómo se dice? Fue encarcelado, perdón, por mm, portar no sé cuántos gramos de marihuana o lo que sea. Y gracias a un concierto de participación con John y Yoko, es que al día siguiente o a los 2 días siguientes lo liberan. Y ahí hay una especie de lucha entre Lennon y Alan Klein, porque John Lennon quiere cantar una canción, Attica State, que también hay imágenes así medio fuertes de cómo en esa prisión hubo un accidente, hubo una especie eh, de ataque hacia el interior y parece ser que hubo muchas personas afroamericanas muertas. De hecho, el periodista que está dando la noticia dice, no puedo con esto y se corta la edición. Hay, como dije, estas imágenes de guerra que en paralelo estás escuchando la canción Instant Karma y todas estas imágenes son crueles. O sea, insisto, estas imágenes nos las proporcionan como si estuviéramos cambiando de canal justo acostados en la cama, viendo eh, cómo se involucran esta pareja en estos movimientos. También me gusta ver que John y Yoko están cantando The Luck of the Irish en una versión que la hace totalmente Yoko. No estoy seguro si en el disco lo hace John y Yoko o solamente Yoko. Pero ver estas imágenes en blanco y negro
pues te hablan de esa intimidad que tenían como pareja. John convoca a Jim Kellner, este baterista pues ya famoso, incluso grabó con John, con George, participó en el concierto para Bangladesh y Jim Kellner pues siente miedo, ¿no? Porque pareciera que los van a agredir o quizá hasta aniquilar. También vemos cómo aparentemente John Lennon sufrió de espionaje telefónico. De hecho, algunas de las personas no quieren hablar y John Lennon no tiene problema con hacerlo. Eh, Se decía que para este concierto benéfico que se llamaba incluso, vuelvo a decir, Free the People, y querían que participara Bob Dylan, pero había un, pues no sé, un activista, A.J. Weberman, que estaba en contra de Bob Dylan porque ya lo veía como el enemigo. Eh, También hay estas imágenes de campaña de Nixon llegando a ciudades de Estados Unidos como el Mesías. Yo no entiendo por qué hay gente que sigue a políticos y los hace sus líderes. O sea, son cosas que al día de hoy se siguen repitiendo incluso en este país, México. Increíble que después de todo esto Lennon fuera invitado a dejar Estados Unidos por supuestamente financiar campañas de violencia. John Lennon nunca estuvo a favor de eso. Yo creo que, vuelvo a insistir en esta idea de estar cambiándole al canal, quiso ayudar y se dio cuenta que estaba en el lugar equivocado y decidió como abandonar ese tipo de apoyos, ¿no? De gente que ya quería actuar agresivamente. Esta idea de que pudiera ser deportado Lennon la conectan con el regreso de Charles Chaplin a Estados Unidos, porque un día a Charles se le ocurrió dejar Estados Unidos y ya no pudo regresar. Años después a Chaplin le hicieron justicia y un homenaje en una entrega muy especial de los Óscares por todo el trabajo realizado, en una entrega del Oscar, es lo correcto, la manera de decirlo correctamente. Y de quién nace, o de dónde puede nacer la frase Power to the People, precisamente de Charles Chaplin en su película el Gran Conquistador, no me acuerdo cómo se llamó, pero bueno, esta imagen que tiene Chaplin de aquel personaje que aniquiló a muchas personas en la Segunda Guerra Mundial. No sé, estas plataformas, no sé si cancelen los nombres como de Hitler y todo este tipo de cosas, pero bueno, hace una burla de ese personaje, Charles Chaplin. Hay un gobernador el gobernador Wallace, que estaba a favor de la segregación racial, o en todo caso de la no discriminación, y termina siendo baleado. Increíblemente, estas imágenes allí en este documental, o sea, sí te imponen, o sea, qué tan enferma estaban las personas, y bueno, todo esto por los disturbios, para mostrarlos en realidad también por los disturbios sociales que eran justificados, ¿no? Esta sociedad estadounidense no tenía por qué estar totalmente de acuerdo, y más sobre todo porque no estaban apoyando nunca más a la guerra, en este caso la guerra de Vietnam. Ahí es hacia el tercer acto, que es cuando realmente ya se ve el propósito del concierto One to One, es porque también nos dejan ver imágenes de personas en una sesión digamos, de terapia para sanar traumas de la infancia, y de ahí nos conectan con la canción Mother, en donde también John Lennon, esa sí es una imagen muy conocida de cómo habla, no habla sin dolor, John Lennon, de cómo fue que su madre fallece y cómo su papá lo abandona, ¿no? Su padre lo abandona. Y de eso lo dice muy tranquilo. Ahora bien, ya por fin, y por eso es que Wikipedia se equivoca, que está alrededor de este concierto en beneficio de la escuela Willowbrook. La verdad es que Geraldo Rivera, este reportero periodista, hizo una serie de reportajes
de las deplorables condiciones de vida en que se encontraban estos enfermos mentales. No sé, locura, síndrome de Down, eh, estrés, qué sé yo, y posteriormente hay unas imágenes muy bonitas de cómo le dieron una oportunidad a esta población de salir al parque a celebrar con la gente. Yo no sé si son sus familiares o, o son personas que apoyaron allí de manera improvisada, pero hay una mujer que se conmueve y se va a llorar a un árbol porque se sorprende de la situación y de la alegría, yo creo que de estos niños, mayormente niños. Se une y se fusiona con la canción, todas estas imágenes se fusionan con la canción Give Peace a Chance allí en el escenario. Y yo nunca había visto a, a Stevie Wonder que participara en este concierto. Y ahí lo ves cantando con toda esta banda de la Elephant's Memory. Al final dicen que el concierto recaudó 1.5 millones de dólares para poder ayudar a esta población y para otras causas. Se me olvidó mencionar que también Yoko Ono habla de cómo él está en la búsqueda de su primera hija y que fue, pues bueno, la raptó de alguna manera su padre, y muchos años después ya la pudo localizar, 15 años después. John Lennon y Yoko Ono terminan por no ser deportados, y eso les permite mantenerse en Estados Unidos, dejan esta villa y ya por fin se van al departamento en el edificio de Dakota. La pregunta que muchos nos haríamos es si hacía falta un documental así. A mí me parece que ahora se entiende perfecto cuál era la condición social que vivía Estados Unidos. Creo que lo unen perfecto con la música de Lennon y Yoko, pero no todo tiene que ver con John y Yoko. Sin embargo, sí estoy de acuerdo en que esta era una pareja que se entendía perfecto, e incluso John Lennon ya en su lenguaje incluyente hablaba de hombres y mujeres. Incluso por ahí se enoja Lennon preguntando, no es que se enoje, sino se oye decir, ¿dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres de este movimiento? Se visibilizan muchas cosas. De hecho, hay una canción que canta Yoko, que forma parte de su álbum, ahorita les digo cómo se llama, de su álbum Infinitely Universe algo, y es una muy buena canción de que se habla cómo ves un mundo a través de la ventana. Creo que es una versión de ensayo o algo, y es muy buena. Yo este documental lo vi completito sin distraerme, y ahorita que hice grabación, o para esta grabación lo volví a ver, pero como rápido para ver secuencias específicas. Me gustaría compartirles imágenes, pero la verdad es que no quiero que nos bloqueen este video. Ahora incluso entiendo más la existencia y la necesidad de John Lennon y Yoko Ono de grabar el álbum New York City, ¿no? A ver, ¿cómo se llama? O En Vivo en New York City. Cualquiera que sea un gran fan de John Lennon y de los Beatles saben todos estos datos de memoria. Es para que quede muy claro cómo es que cómo nos relacionamos con la música. Y este es un álbum que yo no escuchaba mucho, pero hace rato lo volví a escuchar aquí desde Spotify, y más porque no lo tengo y ahora hay que darle una nueva revisión a este álbum, que si bien fue un fracaso, pues, y no les Sometime in New York City, y no y para la disquera fue un fracaso, para Lennon era lo que estaba haciendo en esos momentos. Entonces, resumiendo,
La película no se centra en el concierto, se centra en el entorno de los movimientos políticos sociales de Estados Unidos y de la inconformidad que tenían la sociedad frente a la guerra de Vietnam y de muchos otros temas. Desgraciadamente, bueno, más bien algo que me gusta, perdón, algo que me gusta es que visibilicen a May Pang. Yo pensé que le iban a relegar, así como de, no, tú no vas a estar en este tipo de contenidos, pero no, ahí está May Pang. Entonces quizá si haya otra participación más adelante o otro tipo de contenido en donde ella, gracias a Sean O'Nolan, pues le den una oportunidad para formar parte de este tipo de contenidos, nuevos contenidos que están generando. El documental, para terminar, me parece bueno, la edición, el metraje, todo remasterizado, el audio, el concierto, todo lo masterizaron nuevamente y creo que les ha quedado un gran trabajo. Creo que como muchos esperemos y esperamos ver este documental en el cine, en IMAX, y disfrutar de un gran, por un lado, de un gran contenido y que nos hace, bueno, al menos a mí me hace sensible frente a o junto con la música de Lennon. Es un documental que hay que ver varias veces, tiene varias aristas, puedes enfocarte en lo político, en la música y en la relación de Lennon y Yoko Ono. Vale la pena verlo, sí. Y hay que agradecerle a José Ibarreche la posibilidad de haber visto este documental, porque como dice él, los Beatles son de todos, pero no de todos juntos ahora, pero sí de todas aquellas personas que nos gusta la música de John Lennon, de Yoko, de los Beatles y de todos los demás. Esperemos ver este documental en la Ciudad de México. Y ya con esto me despido, y si ustedes gustan tener una playita como esta, pues me lo dejan aquí en los comentarios. Soy Neil Eduardo Romero, este es mi comentario para el documental One to One, John y Yoko. Nos vemos en la próxima. Chao.